Antes de que pudieras cuestionarlo, te enseñaron que el mundo ya estaba ahí, estable, definido, independiente de ti. Una realidad sólida que simplemente debías habitar. Pero cada día que despiertas, cada instante que respiras, esa realidad cambia silenciosamente. ¿Y si lo que llamas mundo no está completamente formado hasta que tu conciencia lo percibe? ¿Y si la existencia misma cobra forma solo cuando es observada? Tal vez el universo no sea algo externo. Tal vez sea el reflejo que se construye, momento a momento, en la profundidad de tu propia percepción. Durante mucho tiempo creímos que la conciencia era el resultado de la materia, una chispa producida por el cerebro. Sin embargo, la física moderna sugiere algo diferente. En los niveles más profundos, la materia responde al acto de ser observada. No es el universo el que te mira. Es el universo el que espera tu mirada para definirse. La conciencia no surge de la realidad. Participa en su formación. Y cuando comprendes esto, la realidad deja de ser un escenario donde existes y comienza a revelarse como una obra que estás creando continuamente. Desde pequeño aprendiste a verte como una entidad diminuta dentro de un cosmos inmenso. Un cuerpo que piensa, siente y atraviesa el tiempo. Pero quizá esa idea sea solo una historia aprendida. ¿Y si el universo no te rodea, sino que emerge dentro de tu experiencia consciente? La sensación de estar separado nace cuando empezamos a poner nombres. Cielo, árbol, yo, otros. El lenguaje divide lo que alguna vez fue percibido como una sola totalidad. Y así comienza la ilusión de que estás aparte de aquello que en realidad forma parte de ti. Al principio, la experiencia no está fragmentada. Un bebé no percibe objetos separados ni distancias definidas. Solo hay flujo, color, sonido, movimiento. Todo ocurriendo como una sola continuidad. Es el lenguaje el que más tarde introduce los límites. Al nombrar, la mente comienza a dividir. Donde antes había un solo campo de experiencia, aparecen categorías. Esto y aquello, aquí y allá, yo y el mundo. Así nace la sensación de ser un observador frente a una realidad externa. Este es el engaño más profundo, porque no parece una idea, sino la forma natural de ver. Creemos percibir las cosas tal como son, sin notar el filtro que afirma silenciosamente. Yo estoy separado de lo que observo. De esa separación surgen muchas de nuestras tensiones. El miedo, la necesidad de control, el deseo constante de encontrar seguridad o pertenencia, nacen de la sensación de estar aislados frente a lo desconocido. La vida se convierte entonces en una búsqueda, amor, sentido, estabilidad, como si todo estuviera fuera y hubiera que alcanzarlo. Sin embargo, la física cuántica sugiere algo distinto. No existe un observador completamente independiente. Observar no es un acto pasivo, es participar. Las partículas, las ondas, la materia misma cambian al ser medidas. La conciencia no solo registra la realidad, influye en ella. No es espectadora, es parte activa del proceso creativo. Desde esta perspectiva, el universo es el rastro visible de posibilidades infinitas tomando forma en una experiencia concreta, la que estás viviendo ahora. Imagina un pez que atraviesa el océano sin darse cuenta del agua que lo rodea. Solo cuando algo cambia en el entorno percibe el medio en el que siempre ha estado. Nosotros somos como ese pez, inmersos en un océano de conciencia tan vasto que pasa desapercibido. Lo llamamos espacio, energía o realidad, pero esas palabras apenas rozan lo que realmente es. No estás dentro de la conciencia. Eres la conciencia experimentándose a sí misma bajo la forma de alguien que cree estar nadando en ella. Si estas ideas parecen lejanas o abstractas, mira con atención lo que está ocurriendo ahora mismo. Todo lo que experimentas sucede dentro de la conciencia. Los pensamientos aparecen en ella. Las emociones surgen en ella. Los recuerdos también. Incluso aquello que llamas el mundo exterior
solo llega a ti como percepción. La forma de la silla, la claridad de la luz, el sonido de estas palabras en tu mente, todo ocurre en el mismo espacio de experiencia. Nunca has estado fuera de ese campo. Siempre has vivido dentro de él. Entender esto no hace que el mundo desaparezca. Lo acerca. Deja de sentirse distante y se vuelve profundamente cercano. Lo que ves ya no es algo separado, sino expresiones de una misma esencia adoptando distintas formas. El árbol frente a tu ventana no es solo un objeto, es la vida reconociéndose en otra figura. Y cada persona que encuentras no es un otro completamente ajeno, sino otra perspectiva desde la cual la misma conciencia se explora a sí misma. Esta sensación de unidad no surge de teorías ni de razonamientos, sino de observar directamente. Haz una pausa alguna vez y siente tu respiración, el latido en tu pecho, el movimiento silencioso de la vida dentro de ti. Ese mismo pulso está presente en todo lo que existe. No hay un límite real entre tú y el mundo. Solo hay una experiencia que se refleja a sí misma, una única conciencia desplegándose en la apariencia de muchos. Despertar no significa abandonar la vida humana, sino empezar a verla sin distorsión. Sigues participando en el mundo. Trabajas, sueñas, creas, amas. La diferencia es que ya no confundes la superficie con la profundidad. Comprendes que eres tanto la forma que cambia como la presencia que permanece. Eres la ola en movimiento y también el océano que la sostiene. Y cuando esta comprensión se vuelve natural, el universo deja de sentirse lejano. Se vuelve cercano, como un reflejo vivo de tu propia conciencia extendiéndose sin límites. Curiosamente, esta misma intuición ha sido sugerida por la ciencia durante más de un siglo. A principios del siglo XX, los físicos realizaron un experimento simple pero desconcertante. Dispararon electrones a través de dos rendijas, esperando ver el comportamiento típico de partículas sólidas. Sin embargo, lo que apareció fue un patrón de interferencia, propio de las ondas, como si cada electrón no fuera una cosa definida, sino una nube de posibilidades. Pero el fenómeno se volvió aún más extraño. Cuando los investigadores intentaron observar por cuál rendija pasaba cada electrón, el resultado cambió por completo. El patrón ondulatorio desapareció. Las partículas comenzaron a comportarse como objetos sólidos y definidos. Era como si el acto de medir las obligara a elegir una forma concreta. Este descubrimiento, repetido una y otra vez, revela el corazón del enigma cuántico. Observar modifica lo observado. En su nivel más profundo, la realidad no está fijada de antemano. Existe como un campo abierto de probabilidades. Sin observación, todo permanece en superposición, múltiples resultados coexistiendo. Cuando la conciencia interviene, una de esas posibilidades se concreta, como una sola nota emergiendo de un silencio lleno de música. Para la mente humana, esta idea resulta difícil de aceptar. Hemos aprendido a creer que percibir es un proceso pasivo, como si nuestros sentidos solo captaran una realidad que ya está completamente definida. Sin embargo, cada vez que observas, interpretas o sientes, también estás eligiendo. La percepción no solo recibe información, organiza, filtra y define. En cada instante, entre innumerables posibilidades, tu estado de conciencia determina cuál de ellas toma forma. Lo que experimentas no es el mundo en sí, sino una versión moldeada por la forma en que lo miras. Esta dinámica puede verse con claridad en la vida diaria. Dos personas atraviesan la misma situación, pero sus experiencias internas son completamente distintas. Para una, el momento resulta doloroso. Para otra, incluso cómico. Donde alguien percibe una pérdida, otro descubre una oportunidad. El hecho externo permanece igual, pero la realidad vivida cambia porque cambia quien la interpreta. La experiencia se reorganiza según la perspectiva desde la cual es observada. Lejos de ser solo una idea simbólica,
Este principio refleja el mismo comportamiento que encontramos en los niveles más profundos de la materia, ahora manifestándose en el ámbito humano del significado y la emoción. Los pensamientos y las emociones no son neutros. Actúan como patrones que influyen en la forma en que la realidad se configura para ti. El miedo orienta la percepción hacia el peligro y la amenaza. La confianza, en cambio, abre espacio para la coherencia, la conexión y la posibilidad. El universo no impone una respuesta, simplemente te devuelve la forma en que lo estás mirando. Observa a un niño cuando experimenta la lluvia por primera vez. No intenta entenderla ni ponerle un nombre. No compara ni anticipa. Solo mira, siente y se maravilla. En esa atención sin filtros, el mundo parece más vivo, más luminoso. Esa es la percepción antes de que intervenga la interpretación. Una forma de observar donde la experiencia surge fresca, como si la realidad se estuviera creando en ese mismo instante. Con el tiempo, esa claridad se atenúa. Los adultos miran a través de capas de expectativas, recuerdos y conclusiones previas. Cada creencia funciona como un marco que reduce lo nuevo a lo conocido. Así, lo posible se convierte en lo predecible y la sorpresa se transforma en rutina. Recuperar una mirada fresca no significa aprender algo nuevo, sino soltar por un momento lo que crees saber y volver al estado abierto de la curiosidad. En el lenguaje científico, este proceso se describe como medición. En el lenguaje espiritual, se habla de conciencia o atención. Ambos apuntan a la misma idea. La forma en que observas influye en lo que se manifiesta. Por eso prácticas como la meditación, el arte o el amor tienen algo en común. Entrenan la calidad de la presencia. Un artista no crea la realidad desde la nada, la revela al mirarla con profundidad. Del mismo modo, la vida no necesita ser forzada, sino observada con claridad y coherencia. Cuando enfrentes lo incierto, recuerda esto. La experiencia que emerja estará profundamente ligada al estado desde el que la mires. Antes de reaccionar, detente un instante. Observa tu actitud, tu emoción, el lente interno que estás utilizando. Si cambias la resistencia por curiosidad, notarás cómo la experiencia comienza a reorganizarse, aunque el cambio no sea inmediato en la superficie. Primero se mueve la corriente invisible, y luego cambia la forma. Nunca percibes el mundo de manera neutral. Siempre percibes el mundo a través de lo que eres. No es solo una reflexión filosófica, es la física de la experiencia traducida en vida. Cada vez que observas con plena atención, no solo estás mirando, estás influyendo. La conciencia no es un acto pasivo, es participación. Cuando tu mirada se vuelve clara y deliberada, dejas de reaccionar al mundo y comienzas a colaborar con él. La realidad no responde tanto al esfuerzo como a la calidad de tu presencia. Es tu atención, silenciosa, estable, consciente, la que convierte lo posible en algo vivido. Desde ese estado, empiezan a abrirse caminos distintos. Aparecen coincidencias, conexiones inesperadas, momentos de sincronía que parecen alinearse sin esfuerzo. El cambio que los origina puede ser casi imperceptible, un pequeño ajuste en tu forma de percibir, pero su efecto se expande mucho más allá de lo inmediato. Cuando transformas el enfoque de tu conciencia, el campo de posibilidades que te rodea también cambia. Las probabilidades se reorganizan en torno a tu nueva forma de mirar. Y aunque todo parezca continuar igual en la superficie, en un nivel más profundo ya has entrado en otra trayectoria. En esencia, no solo cambias tu actitud, cambias la versión de la realidad con la que empiezas a encontrarte. Imagina algo cotidiano. Una persona carga desde hace años el recuerdo de una traición. Aunque el tiempo ha pasado, esa herida sigue activa y se convierte en el filtro a través del cual interpreta a los demás. Cada gesto parece sospechoso, cada relación incierta. Sin darse cuenta, revive el mismo patrón emocional una y otra vez. Cambian los escenarios y los rostros,
pero la experiencia interna se repite como la misma historia contada con distintos personajes. Pero un día algo cambia. En lugar de reaccionar desde el dolor, esa persona decide observarlo con atención y compasión. Por primera vez comprende que aquella experiencia no definía su valor, sino que había sido una oportunidad para despertar en conciencia. En ese momento, la interpretación se transforma. El pasado sigue siendo el mismo, pero su significado se reorganiza. Y cuando cambia el significado, también cambia la identidad que surge de él. Desde ese nuevo estado interior, comienza a encontrarse con una realidad diferente. Este proceso ocurre cada vez que eliges presencia en lugar de impulso. Cuando aparece la ira y la miras sin dejar que te arrastre, el ciclo pierde fuerza. Cuando el miedo surge y respiras sin huir ni resistirte, su energía comienza a transformarse. La atención consciente actúa como una forma de alquimia silenciosa. No obliga, no lucha, pero cambia la estructura de lo que observa. Lo que enfrentas con resistencia tiende a mantenerse. Lo que contemplas con claridad comienza a reorganizarse. El verdadero poder de la conciencia no está en forzar la realidad, sino en la calidad con la que observas. No se trata de controlar cada detalle, ni de realizar rituales para manipular lo que ocurre. Se trata de coherencia interna. La realidad responde a esa coherencia de la misma manera en que un espejo refleja la luz que recibe. Tus emociones, tus expectativas y las creencias que sostienes no permanecen aisladas. Se expresan a través de encuentros, oportunidades, coincidencias y circunstancias. Cuando tu mirada se abre a la posibilidad, el mundo comienza a reflejar esa apertura. En el fondo, este proceso no consiste en dominar los resultados, sino en recordar tu papel dentro de la experiencia. No estás separado de lo que percibes. Eres, al mismo tiempo, quien observa y aquello que aparece ante la observación, descubriéndote una y otra vez bajo nuevas formas. Al cambiar el enfoque de tu atención, también cambia la narrativa que vives. Y cuando eliges mirar desde la confianza o el amor en lugar del temor, la realidad que experimentas comienza a alinearse con esa misma frecuencia. Por un instante, detente y dirige la atención hacia tu propio estado. Observa el tono de tus pensamientos y la emoción que los acompaña. Pregúntate qué tipo de experiencia estás reforzando ahora mismo. ¿Estás enfocándote en la carencia o en la posibilidad? ¿Tu percepción se contrae o se expande? Ese momento de conciencia es el punto de giro. Ahí es donde lo potencial empieza a tomar forma. Si algo dentro de ti reconoce esta idea, llévala a la experiencia. Respira con presencia, siente el instante tal como es y nota cómo tu forma de mirar influye en la manera en que el mundo se despliega a tu alrededor. Incluso ahora. Si en algún momento has notado cómo un cambio en tu forma de ver transformó lo que vivías, incluso de manera sutil, compártelo. Escribe esa experiencia y deja que tu historia se sume a este espacio. Cada vez que expresas una toma de conciencia, conviertes una vivencia en algo visible, en una posibilidad que otros también pueden reconocer. Y si estas palabras conectaron contigo, deja una señal simple. Un me gusta no es solo un gesto, es una forma silenciosa de decir estoy presente, una pequeña coherencia que se suma al campo de atención que estamos creando juntos. Desde ahí, surge una pregunta aún más profunda sobre la forma en que experimentamos la realidad. Siempre hemos pensado en el tiempo como una corriente que nos arrastra, del pasado al futuro, desde el origen hasta el final, avanzando en una sola dirección. Aprendimos a vivir siguiendo esa línea, convencidos de que no puede invertirse ni detenerse. Pero cuando observamos con más atención, esa aparente solidez comienza a mostrar grietas. La flecha del tiempo, que parecía tan firme, empieza a revelar su naturaleza mucho más sutil y flexible. En el nivel más profundo de la realidad, el tiempo no se comporta como una línea que avanza sin detenerse.
En el ámbito cuántico puede doblarse, superponerse e incluso perder su sentido. El presente no es un instante que separa lo que fue de lo que será, sino el campo total del que surgen simultáneamente pasado y futuro. La propia física moderna sugiere esta extraña naturaleza. En los fenómenos de entrelazamiento cuántico, dos partículas pueden permanecer conectadas aunque estén separadas por enormes distancias. Cuando una cambia, la otra lo hace al mismo tiempo, sin retraso, sin señal viajando entre ellas. Es como si la distancia, y con ella el tiempo, no fuera un límite real, sino una construcción del marco físico. Si espacio y tiempo forman la estructura visible del universo, la conciencia parece situarse en un nivel más profundo que ese escenario, accediendo a todos los puntos a la vez. Vivir como seres humanos es percibir los acontecimientos en secuencia, uno después del otro. Pero la conciencia en sí no transcurre. La mente organiza la experiencia en pasado y futuro. La conciencia simplemente permanece, inmóvil, siendo el testigo de todo movimiento. Cuando la mente se calma lo suficiente, algo se vuelve evidente. Tanto los recuerdos como las expectativas ocurren siempre en este instante. Al evocar una escena de tu infancia, no regresas al pasado. La estás generando ahora, trayéndola nuevamente desde el campo de posibilidades hacia tu experiencia. Recordar no es reproducir algo fijo, es recrear. Cada memoria es una activación presente del patrón energético que le da forma. Comprender esto transforma la manera en que entendemos la sanación. Si el pasado vive como una vibración, y no como una estructura inmóvil, entonces puede cambiar en la forma en que se experimenta. Los hechos no se alteran, pero su carga emocional sí. Cuando llevas atención consciente a una herida antigua, su energía se reorganiza. Lo que antes era dolor puede volverse comprensión. Lo que era miedo puede liberarse como fuerza disponible, sin la historia que lo mantenía atrapado. De la misma manera, el futuro no es un lugar fijo hacia el que te diriges, sino una posibilidad que se está moldeando desde tu estado actual. Cada pensamiento y cada emoción que sostienes envían una señal al campo de la realidad. Lo que vendrá no responde al paso del tiempo, sino al nivel de coherencia que mantienes ahora. El futuro que experimentarás es, en esencia, la manifestación visible de la vibración que estás emitiendo en este momento. Cuando el tiempo se entiende desde una perspectiva más profunda, la sensación de prisa comienza a disolverse. La vida ya no se percibe como una carrera hacia algún destino futuro, sino como un despliegue constante de presencia. La calma, la plenitud o el sentido no están esperando en un después. Todo lo que realmente existe es este instante, manifestándose una y otra vez en forma de continuidad. Desde esta comprensión, el tiempo deja de sentirse como algo que nos empuja desde fuera. No es una fuerza independiente que nos arrastra hacia adelante, sino una forma en que la conciencia interpreta el cambio y organiza la experiencia. La sensación de pasado y futuro surge de la manera en que percibimos el movimiento dentro del presente. Y cuando el tiempo deja de ser una línea rígida, también cambia la forma en que entendemos quiénes somos. La identidad ya no parece algo fijo que avanza a lo largo de esa línea, sino un proceso vivo, que se redefine momento a momento dentro de la conciencia. Desde el inicio de la vida, comenzamos a construir una idea de quiénes somos. El entorno nos entrega nombres, relatos, expectativas y definiciones que poco a poco delinean los contornos del yo. Con el tiempo, todo eso se organiza en una identidad estable, una sensación de ser alguien específico y diferente de todo lo demás. Pero esa identidad no es tan sólida como parece. Más allá de las etiquetas y las historias personales, existe una dimensión más amplia y cambiante. Un campo de conciencia que, instante a instante, elige la forma en que te expresas. El yo no es una estructura fija, sino una configuración temporal sostenida por aquello a lo que prestas atención. En ese proceso, cada pensamiento,
emoción y percepción, no solo te afecta a ti. Todo lo que ocurre en tu interior genera una vibración que se extiende más allá de lo personal. Aquello que parece íntimo es, en realidad, una pequeña onda dentro de un océano compartido de conciencia humana. Cada persona emite y, al mismo tiempo, sintoniza el campo colectivo del que todos formamos parte. De esta manera, la humanidad está modulando constantemente el tono emocional del planeta. Vivimos inmersos en las frecuencias de los demás, influyendo y siendo influidos a cada momento. Por eso, las transformaciones más profundas del mundo no ocurren solo a través de cambios externos, sino a través de la calidad de la conciencia que sostenemos. Visto así, despertar no es únicamente un proceso personal ni una meta individual. Cada mente que alcanza mayor coherencia aporta equilibrio al conjunto, mientras que la confusión y la disonancia generan inestabilidad. La claridad interior, entonces, deja de ser solo un beneficio propio y se convierte en una contribución silenciosa al bienestar de todos. En cierto punto del camino interior, la dirección de la búsqueda cambia. Después de intentar comprender la realidad a través de teorías, percepciones y la complejidad del mundo externo, comienza a surgir una intuición distinta. Aquello que intentabas descubrir no está fuera. El enigma más profundo no se encuentra en los límites del universo, sino en la experiencia misma de ser consciente. Entonces se hace evidente que la frontera que parecía lejana siempre estuvo dentro. Volver hacia el centro no significa alejarse de la vida ni escapar de lo real. Al contrario, es descubrir su esencia más íntima. La conciencia reconociéndose a sí misma a través de la experiencia. Al principio, esto puede parecer una idea difícil de comprender. Resulta extraño pensar que quien observa y aquello que es observado puedan ser lo mismo. Pero cuando te detienes y guardas silencio por un momento, empiezas a percibir algo constante detrás del flujo mental, un espacio inmóvil que permanece mientras los pensamientos, las emociones y las sensaciones aparecen y desaparecen. Ese testigo siempre ha estado ahí. Nunca te has separado de él. Simplemente, tu atención había quedado atrapada en el movimiento, sin notar el fondo silencioso que sostiene toda la danza. Cuando la atención se vuelve hacia el interior sin tensión ni esfuerzo, algo comienza a cambiar en la forma de percibir. La dirección de la experiencia se invierte. La separación entre quien observa y aquello que es observado empieza a desvanecerse, y el mundo deja de sentirse como algo externo que debe ser comprendido. En su lugar, todo aparece como una manifestación que surge dentro del propio acto de conocer. Es entonces cuando ocurre una comprensión silenciosa. El reflejo nunca estuvo separado de la luz que lo hacía posible. Lo que parecía estar ahí afuera siempre ha sido parte del mismo campo de conciencia que lo percibe. Al volver a ese centro, sucede algo a la vez simple y profundo. La búsqueda pierde sentido. La urgencia por explicar, controlar o alcanzar algo desaparece por sí sola. En su lugar queda una presencia clara, sin esfuerzo, sin historia que sostener. Y en esa claridad se revela algo esencial. Nada de lo que buscabas estaba realmente perdido. La conciencia era quien emprendía la búsqueda, ocultándose de sí misma para poder experimentarse en el proceso de descubrirse. Esta comprensión no elimina tu individualidad, pero transforma la forma en que la entiendes. El yo deja de sentirse como algo aislado y se revela como una expresión dentro de algo mucho más amplio, como una ola que tiene su forma propia y, al mismo tiempo, pertenece inseparablemente al océano del que surge. Puedes comprobarlo por ti mismo. Haz una pausa, cierra los ojos y observa. La conciencia ya está presente, sin esfuerzo alguno. Todo lo que aparece, sensaciones, sonidos, pensamientos, ocurre dentro de ese mismo espacio. Ahora intenta observar a la propia conciencia. ¿Tiene un límite? Puedes señalar dónde comienza o dónde termina. Al dirigir la atención hacia ella, parece expandirse,
porque el que busca y aquello que es buscado no son dos cosas distintas. Eso es la autorrealización, reconocer que la conciencia es simultáneamente el espejo y la imagen, el testigo y lo observado. Lo que llamas vida es el universo experimentándose a sí mismo en movimiento. Y lo que llamas muerte es simplemente la atención, retirándose de una forma para abrir lugar a otra. Vivir desde esta comprensión cambia la manera de ver el mundo. Todo lo que percibes fuera refleja tu propia vibración. El universo no es un escenario externo, sino tu conciencia manifestándose en formas. No eres alguien intentando entender la realidad. Es la realidad reconociéndose a través de ti. Cuando miras con verdadera presencia, la experiencia se renueva. El mundo no necesita ser forzado a cambiar. Solo espera ser percibido con claridad, como el reflejo luminoso de tu propia conciencia. Permanece unos instantes en esa sensación. Cada vez que observas con atención, el campo despierta contigo. Deja que esta comprensión se asiente en tu respiración y en tu mirada. Si este mensaje llegó hasta ti, puedes escribir "Soy el observador" en los comentarios. Y si esta reflexión resonó contigo, suscríbete para seguir explorando juntos este camino de conciencia que continúa desplegándose.